empezar a hablar de la química. Así que vamos a dejar de compartir pantalla ya. Cualquier cosa del campus virtual me pueden ir preguntando usando el campus virtual. Así que vamos a comenzar con la clase específica de química, que lo que vamos a hacer ahora es poquito. En la próxima clase lo vamos a ampliar, vamos a seguir con el mismo tema. Lo primero que vamos a hacer, seguramente no lo van a hacer en física y en matemática, porque todos los alumnos, independientemente de qué colegio vengan, ya han tenido matemática, han tenido física, lo cual no sucede con la química, porque seguramente hay alumnos que han tenido ciencias naturales y el profe de química no les ha dado mucho, entonces se dedican a la biología o a la física a lo mejor, y a la química la dejan de lado. Vamos a hacer de cuenta de que nosotros recién por primera vez empezamos a ver química. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, porque la realidad nos ha mostrado eso, ¿no es cierto? Que el chico que ingresa a la universidad de química poco conoce o poco ha visto en la escuela secundaria. Entonces empezamos de cero. Y empezar de cero implica conocer en principio qué estudia la química, porque si no la conocemos como ciencia no sabemos nada de la química. Entonces, ¿qué estudia la química? ¿A qué se dedica la química? La química es una ciencia fáctica. Facto es una palabra, factus, es del latín, fíjense ustedes, que significa hecho. ¿Sí? Así habrán escuchado la palabra gobierno de facto. ¿Sí? Fáctico. El gobierno de facto es un gobierno de hecho, es decir, aquel que no ha sido elegido por el pueblo, aquel que se impone. Cuando en otras épocas en la Argentina había golpes de Estado, decíamos, están gobernando los militares en un gobierno de facto, que no estaba elegido, era un gobierno de hecho, que había producido una revolución, ¿cierto? Un hecho de esta naturaleza que cambiaba las autoridades. La química es una ciencia que estudia los hechos, es decir, fenómenos que suceden. Cuando yo digo la palabra fenómeno, no estoy haciendo referencia a algo extraño, algo raro. No. Un fenómeno es algo que sucede a diario. ¿Sí? El hecho de que ustedes calienten agua y comience en algún momento a hervir, es un hecho, es un fenómeno. ¿Sí? La ebullición del agua es un fenómeno. Nosotros la vamos a estudiar. Y fíjense que la ebullición del agua es un fenómeno físico. Yo te voy a decir, profe, pero eso es física, nosotros queremos química. No, es que la física y la química se entrelazan en un punto, formando una única ciencia que justamente le llamamos físico-química, en donde nos apoyamos en los fenómenos físicos para explicar los químicos, o viceversa, la física se apoya en la química para explicar los fenómenos de la física. Entonces, la química estudia hechos, fenómenos, en donde está involucrado... Sí, Bastián. Eso quiere decir que en la química no se puede hablar tanto de creencias, ¿no? O Exactamente, afirmar lo que no se ha probado. exactamente. Si estamos hablando de ciencia, la ciencia para nosotros, en nuestro universo conocido, en todo el mundo, ¿sí? Tiene que tener cumplir determinadas condiciones para ser calificado como conocimiento científico. Eso lo estudia una ciencia que se llama epistemología. ¿Sí? La epistemología es una ciencia que estudia al resto de las ciencias y ella es la que marca cuáles son las condiciones que deben tener los conocimientos que tiene el hombre para que sean considerados conocimientos científicos. Y una de esas condiciones es de que puedan ser probados esos conocimientos, que haya pruebas de que son realmente así y que se puedan repetir.
Cuando un conocimiento me da la oportunidad de conocer de antemano lo que va a ocurrir, eso es un conocimiento científico. En cambio, si nosotros nos apoyamos, por ejemplo, en la religión, eso no es ciencia, ¿sí? La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de religión. ¿Sí? El Corán es un libro de religión. Ahí no hay nada demostrado, simplemente son creencias que la gente adopta por fe. La fe en la ciencia no tiene lugar. ¿Sí? En la ciencia vamos a tener que demostrar, probar lo que estamos diciendo es válido. Y fíjense la palabra que utilizo, válido, y no estoy utilizando cierto o verdadero, porque en la ciencia la verdad tampoco la conocemos. No sé si es verdad lo que afirma la ciencia. Lo que sí sé es que lo que afirma la ciencia es válida, se puede utilizar. Voy a obtener un resultado dentro de lo previsto. Por ejemplo, yo les voy a enseñar en algún momento, durante el desarrollo de química el año que viene, en el interior del átomo existen protones y neutrones. Y que tienen tales características y que la carga positiva del protón y el neutrón no tiene carga, etcétera, etcétera. ¿Es cierto eso? No sé si nadie ha visto qué es lo que hay dentro de un átomo. Es imposible llegar a visualizarlo al interior del átomo por el tamaño que tiene. No tenemos un instrumento con la potencia suficiente como para aumentar el tamaño del núcleo del átomo y ver lo que hay adentro. Esos neutrones y protones son el resultado de experimentos que se realizan y de teorías que se formulan para explicar los resultados de esos experimentos. Y esa teoría es válida siempre y cuando no existan fenómenos que la refuten, es decir, que se den lo contrario de lo que estamos esperando. Cuando se refuta una teoría, pues habrá que buscar una nueva teoría, modificarla a la actual, acomodar los conocimientos para que esa situación se incorpore al cuerpo de la ciencia. ¿Sí? Dejaremos de lado lo que no se puede comprobar e incorporaremos teorías nuevas, pero siguen siendo teorías. Por eso la ciencia no se acaba. Nunca decimos que esta es la verdad absoluta y de acá no nos movemos. Siempre estamos moviendo la ciencia. Es lo que está pasando en la actualidad con la física. Hoy tenemos dos físicas diferentes, válidas, una para una situación y son diferentes. Por ejemplo, la física clásica, la física de Newton, la que van a ver ustedes ahora en el cursillo de ingreso en física, se aplica para lo macroscópico, es decir, para lo que nosotros observamos a simple vista, con los planetas, la gravedad, estos vehículos que hemos mandado a Marte, todo eso se hace con cálculos basados en la mecánica clásica, la física clásica, la mecánica de Newton. En cambio, esto que les estoy contando de los átomos, el movimiento de los electrones, la existencia de los electrones, los protones, neutrones y todo lo demás, no se puede explicar con la física clásica. Entonces necesitamos una física totalmente diferente, otra ciencia diferente, paralela, que se llama física cuántica, ¿sí? O mecánica cuántica. Esa es la que aplicamos para lo ultramicroscópico. Es decir, aquello que va más allá de lo que podemos observar con el microscopio, más pequeño todavía. Donde es válida una ciencia, la otra no lo es. No puedo explicar yo el movimiento de los electrones con la mecánica de Newton. No se puede hacer. No sirve esa física. ¿Quiere decir que la física de Newton no es verdadera? No sé si es verdadera o no. No es válida para ese entorno. Entonces tengo que buscar otra cosa que me sirva. ¿Entiende lo que es la ciencia? ¿Cómo entendemos a la ciencia hoy?
la ciencia me dice, me explica mediante teorías qué es válido para aplicar en un determinado fenómeno. ¿Cómo lo explico? Y conocer la ciencia, conocer la física, conocer la química, la biología, es conocer la teoría que explica a un fenómeno determinado. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos que en las ciencias fácticas, como la química o la biología, hay tres cosas, tres preguntas que nosotros nos tenemos que responder. Si nosotros somos capaces de responder estas tres preguntas, conocemos la ciencia. ¿Cuáles son esas preguntas? Una de ellas es pregunta de examen. Miren, primero, ¿qué sucede? Que como nosotros estudiamos un fenómeno, lo tengo que explicar a ese fenómeno diciendo qué es lo que está sucediendo. Sucede que cuando yo pongo un hielito dentro del agua, al poco tiempo ese hielo se funde y se incorpora como líquido nuevamente al resto del sistema. Entonces, lo que está sucediendo es la fusión de un sólido hacia el líquido. ¿Sí? Eso es explicar o mejor dicho, describir qué sucede. Primera pregunta, ¿qué sucede? Describir el fenómeno. La segunda pregunta, ahí está la clave, es contestar ¿por qué sucede? Esta es la pregunta de examen. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el fenómeno contestando esa pregunta, ¿por qué sucede? Es porque conozco la ciencia, conozco el fundamento, la teoría que explica el fenómeno. ¿Sí? Resulta que el hielito se va a fundir porque la temperatura ambiente está por arriba del 0 grados Celsius, y si estamos a una presión atmosférica de una atmósfera, que es aproximadamente la que nosotros tenemos a nivel del mar, a esa temperatura y a esa presión, el agua solamente puede existir en estado líquido. Lo que sucede es que el hielo comienza a incorporar calor, energía del medio ambiente, porque hay una diferencia térmica entre el medio ambiente y la temperatura del hielo, entonces el calor fluye hacia el hielo, y ese calor es utilizado por las moléculas para transformarlo en energía cinética, que hace mover a esas moléculas y salir de la influencia de sus vecinos en el sólido, que es una estructura compacta, para pasar al estado líquido. Ya vamos a estudiar, cuando veamos esto de agregación de la materia, estos fenómenos los vamos a explicar con una teoría de la química, que es la que maneja toda la química, que se llama teoría cinético-molecular, la teoría madre de la química. De hecho, la vamos a ir construyendo de a poquito, desde las bases, desde los principios fundamentales de la química, hasta llegar a conocer una gran parte de el compacto teórico de la ciencia química, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Describo el fenómeno. ¿Qué pasa? Aplico la teoría válida que me permite entender el proceso de ese fenómeno. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto pasa? Es decir, yo tengo que calcular, hacer cálculos, y en eso necesitamos a la matemática, necesitamos a la física, para poder resolver problemas numéricos. ¿Cuánto calor necesito para fundir una determinada cantidad de hielo? Esta es una pregunta en donde nosotros tendremos que aplicar una ley matemática, que nosotros le llamamos fórmula, y con esa fórmula podemos calcular cuánto es la energía calórica, o sea, la cantidad de energía necesaria para fundir una determinada cantidad de hielo. ¿Sí? Es decir, hay tres partes del mismo fenómeno que vamos a tener que solucionar. Lo vamos a ir viendo así, porque cada vez que entremos a un tema, vamos a decir, el fenómeno es este, se explica con esta teoría y se calcula de esta manera. De hecho, hay una parte de la asignatura, cuando conocemos química, que la da la ingeniera Palazzi y la ingeniera Monuses, que son dedicadas a los cálculos. ¿Sí? La parte práctica le llaman.
Y hay otra partecita que es la práctica del laboratorio, en donde uno manipula ya cosas del laboratorio para resolver el problema. Este es el marco de la ciencia fáctica que llamamos química. ¿Qué otros tipos de ciencia existen? Bueno, hay dos tipos de ciencia. Las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? La matemática y la lógica. Eso no explica nada, son invenciones del hombre. ¿Sí? Que simplemente lo que hacen es mirarse en su interior para que sea coherente. Y tiene reglas de coherencia que se deben cumplir siempre, siempre. Se maneja por leyes y nada más. No hay excepciones en las ciencias formales. Son construcciones de la mente del hombre. En cambio, en las ciencias fácticas, la biología, la química, la física, etc., esas ciencias son productos de la observación y de la explicación de lo que sucede en la naturaleza. Estudiamos fenómenos. Y a veces los fenómenos tienen sus excepciones. E incluso las teorías que usamos para explicar esos fenómenos deben usar esas excepciones. Entonces vamos a tener una escala dentro de la ciencia que debemos respetar. En esa escala de ideas que damos para explicar las cosas, el primer rango lo va a tener el principio. El principio es algo que domina la naturaleza. Nosotros no lo explicamos, no lo podemos demostrar mediante la matemática. Simplemente tomamos a ese principio como verdad y sobre esa base edificamos la ciencia. Por ejemplo, el principio de conservación de la energía, lo deben haber escuchado. ¿Sí? ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es decir, esto que les decía, incorporar calor al hielo, implica que esa energía calórica, la molécula lo transforma en energía cinética, en movimiento, para poder desprenderse del cristal y ya formar líquido. Esta transformación de energía implica que antes la energía estaba como energía calórica, ahora la misma cantidad de energía es energía cinética. No se ha generado energía cinética, sino que se ha transformado desde la calórica. Ahora tengo menos calórica, más cinética, pero la misma energía. Obviamente que decir que es válido este principio es muy penetrante por parte del hombre, a pesar de que en el universo no hay lugar donde se cree o se destruya la energía. No conocemos más que el jardín de la casa, Máximo llegó a la luna, y podemos intuir lo que puede pasar en una hora. Hemos mandado una sondita más a Marte para ver qué es lo que está pasando ahí. Pero les repito, es el jardín de nuestra casa. No conocemos el barrio. No conocemos otras ciudades, es decir, otras galaxias, otros lugares del universo en donde puede o no suceder esto que estoy negando acá. No lo discuto. ¿Por qué? Porque se ha visto que todos los fenómenos en nuestro universo conocido, cuando hablamos de universo, hablamos de lo que conocemos, en nuestro universo conocido se cumple este principio de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lo puedo utilizar para explicar fenómenos, entonces con eso me alcanza y yo adopto esta máxima, este principio, lo utilizo y me da resultados para explicar el fenómeno. ¿Sí? Entonces, en la cumbre de la teoría, lo primero que tengo es el principio. Un epistemólogo famoso, se llama Kuhn, decía esto es el paradigma de la ciencia. El paradigma es el lugar donde yo me paro para ver la ciencia. Entonces, el lugar en donde yo me paro para empezar a desarrollar todo el resto del cuerpo teórico es el principio. Por eso ese nombre, principio, es donde comienzo, donde comienza la ciencia. Y yo digo, la energía no se crea, no se destruye, se transforma, listo. A partir de ahí comienzo a desarrollar
todo, y todo tiene que estar en consonancia con ese principio. El día que yo ponga algo en donde no coincida con mi principio, no pertenece a esta ciencia. Deberé desarrollar otra ciencia con otro principio para que se incluya esta máxima que pretendo incorporar. ¿Sí? En segundo lugar, el segundo escalón, viene la ley. Después de saber el principio viene la ley. Y las leyes se las expresan en forma matemática. La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Esa es una expresión matemática de la ley. Yo puedo resolver, hacer ejercicio y calcular cuánto es el cambio en el fenómeno. Cuantificar el cambio en el fenómeno. Eso lo hago a través de una ley. La ley tiene la condición de que se cumple siempre. Por eso es ley. Una ley se cumple siempre. En el único lugar donde no se cumple la ley es en la Argentina. Es otro asunto. Deberemos charlarlo y formarnos nosotros como ciudadanos para cumplir la ley. ¿Cierto? Entonces, la ley en la ciencia es la que se cumple siempre. Porque en el tercer escalón vienen lo que llamamos reglas. ¿Sí? La regla es aquella que se cumple en la mayoría de las veces. Pero hay excepciones. Por eso le llamo regla. Porque se cumple en la mayoría de los casos, pero hay casos en donde no se cumple. Ahí está la excepción de la regla. ¿Sí? Le llamo regla porque hay excepción. Y en el cuarto escalón vamos a encontrar una serie de especulaciones que crea el hombre, que se llaman definiciones. ¿Qué son las definiciones? Las definiciones son expresiones que a alguien se les ocurrió. Los chicos siempre se ríen porque digo, son productos de los filósofos, y los filósofos siempre tienen mucho tiempo disponible para pensar y para crear cosas. No, en la ciencia también hay definiciones que son muy útiles, ya vamos a ver. Por ejemplo, la velocidad es una definición. ¿O acaso alguno de ustedes ha visto a la velocidad pasearse alguna vez por la peatonal acá en No, no existe la velocidad como tal. Es una definición. Y esa definición dice que para conocer la velocidad yo tengo que hacer un cociente entre el espacio que se recorre y el tiempo empleado en hacerlo. Es una definición. ¿Sí? Y estoy usando dos cosas que existen, que son el espacio y el tiempo, para combinarlos y sacar un concepto ideal, es decir, que solamente existen las ideas, no es real, no lo veo yo posicionado materialmente, como es la velocidad. Pero la velocidad es absolutamente imprescindible para poder explicar el movimiento que tienen los móviles. ¿Sí? Entonces, la definición es una creación de la mente humana que me sirve para darle forma y poder explicar los fenómenos que ocurren en determinadas ciencias. Nosotros vamos a ver nuestras definiciones, nuestras leyes, nuestras reglas y nuestros principios en la química para poder edificar lo que estudia la química, que en definitiva la química estudia una ciencia fáctica que tiene un solo objetivo, y es la materia. La materia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? La materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene una existencia que produce una impresión en nuestro sentido. Es decir, la puedo ver, la puedo tocar, la puedo oler. ¿Sí? Eso es materia. Lo que tiene existencia corporal. Por ejemplo, una tiza, un zapato, el aire es materia. ¿Sí? El aire es materia. Está formado por moléculas. Ya vamos a ver que tiene oxígeno, nitrógeno y otros gases. Entonces, todo aquello que tenga cuerpo, que tenga volumen, que tenga masa y que
impresione nuestro sentido, lo consideramos material. En cambio, hay otros conceptos que hacen referencia a lo inmaterial, como puede ser, por ejemplo, la felicidad o la tristeza. Esto no es material, ¿cierto? Son sentimientos. El amor, el odio, son cosas que no las puedo hacer tangibles. La velocidad, ¿sí? Es algo intangible. Esto no es materia, son conceptos. ¿Sí? Muy bien, entonces, la química, volvamos, es una ciencia fáctica que tiene como objeto de estudio a la materia. Estudia de la materia dos cosas fundamentales. Una de esas cosas es la constitución de la materia. ¿Sí? ¿Qué tiene la materia en su constitución? Ahí vamos a incorporar algunos términos más, como átomo, molécula, que va a ser muy importante que ustedes puedan tener su definición. Entonces, por un lado, la constitución, lo que llamamos estructura de la materia. ¿Cómo está estructurada? Todo. Cuando nosotros entendamos cómo es la estructura de la parte más pequeñita de la materia, que es el átomo, vamos a poder estar en condiciones de poder describir cualquier tipo de materia. ¿Sí? Y el segundo punto que toca la química es la transformación de la materia. Transformación. Es decir, tener una sustancia determinada y cambiarla en otra. Transformar la sustancia en otra. Cosa que la física no hace. ¿Sí? La transformación de la sustancia es un fenómeno puramente químico. Entonces, completamos la definición. ¿Qué es la química? La química es una ciencia fáctica que estudia a la materia, tanto en su constitución o en su estructura, como en la transformación que sufre la misma. Esa es la definición más completa que podríamos dar acerca de la química. Y para explicar esta definición yo he estado usando muchos términos que uno da a veces por sabidos y a veces no es tanto, porque yo hablé de sustancias, hablé de cuerpo, hablé de materia, hablé de energía, ¿sí? Y uno no tiene a veces el concepto lo bastantemente asentado como para poder entender el contexto de la frase. Entonces, a eso me refiero en nuestro glosario que vamos a hacer ahora, el glosario. Y cuando nosotros hablamos de materia, ya hemos dicho, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen, e impresiona nuestros sentidos. Esa sería la definición de la materia. De la energía, no debe haber término más difícil de definir que energía, ¿sí? Y cuando uno lo va a buscar en un libro, encuentra una definición que nos sabe a poco. Dice, la energía es todo aquello capaz de producir un trabajo. Esta es la definición del libro. Y bueno, me están definiendo una cosa con otra que no sé. Un trabajo, ¿no es cierto? Porque todavía si no conozco la física y no he visto lo que es trabajo en la física, me cuesta un poco. Porque el trabajo mecánico para la física es energía. Se mide en unidades de energía. Entonces, me definen una cosa con otra, es lo mismo, cambiada de nombre, nada más. El trabajo mecánico es energía, entonces me definen la energía como energía. Es un chiste esto. Y bueno, para que podamos entender la energía es un concepto, les digo, medio complejo, pero si ustedes piensan en un dique, en donde se embalsa el agua, y lo que hace el agua es ganar altura, ¿sí? Porque el paredón del dique ese, y lo que hago es aumentarle la altura, y luego, una vez que tengo una determinada altura, esa agüita la largo hacia en la parte
del otro lado del paredón, y en esa caída del agua abajo pongo un rotor, es decir, un instrumento mecánico que tenga aleves o paletas en donde el agua va pegando y la hace dar vuelta, así como se mueve un molino de viento, sería un molino de agua, ¿sí? Y ese rotor que está dando vuelta por el que le pega el agua, tiene en su centro una estructura metálica, cilíndrica, puesto dentro de un estator, se llama porque está quieto, es un campo magnético, ¿sí? Yo de ahí voy a sacar energía eléctrica. ¿Qué tenía yo al principio? Agua. Agua que al subir su nivel estaba ganando energía potencial. Depende de la altura nada más, la energía potencial gravitatoria. Al largarla por la parte superior del paredón, se transformó en energía cinética, es decir, energía que tienen las partículas por moverse, por tener una velocidad determinada. Esa se llama energía cinética, la energía del movimiento. Y esa energía cinética, al pegarle al A a la B que lo hace dar vuelta, se transforma en energía mecánica. Y esa energía mecánica puesta en el centro metálico que da vuelta dentro del estator magnético, ahí se transforma en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica luego la envío por un conductor para ser utilizada en algún domicilio, para encender un foco, y la transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Miren todas las transformaciones que he tenido yo, desde el agüita que estaba puesta en el dique hasta el foco que me está iluminando hoy. A cada una de esas transformaciones la considero un trabajo de transformación. En definitiva, lo que hace la energía es trabajar, producir un trabajo de transformación. A las energías nosotros las tenemos disponibles, cuando las queremos utilizar, las podemos transformar, producir un trabajo de transformación para que se manifiesten de una manera en la cual sea útil para nosotros. Yo quiero ver algo, necesito luz, pues transformo energía eléctrica en luz. No tengo energía eléctrica porque vivo en el campo, entonces agarro un palo con un trapo arriba, le pongo combustible, le prendo y pongo una antorcha para... ¿Qué estoy usando ahí? Energía química. En la combustión se transforma en energía lumínica. Ahí tengo el trabajo de transformación. Entonces ahora me resulta un poquito más amigable la definición del libro, cuando yo digo, la energía es todo aquello capaz de producir un trabajo de transformación para poderla utilizar de alguna manera. ¿Entiende el concepto de la energía? Las baterías también, profe, son como energía Energía química. química. Sí, señor, la energía química. Mire, la energía química está presente no solamente en la antorchita que yo les decía, o en la batería, en la batería del auto, en las pilas. ¿Sí? La química, a partir del siglo XVIII, con la invención de las pilas y de las baterías, ha producido una revolución muy grande. Nos independizó de un cable. Los electrónicos chochos de la vida, que ahora no necesitan estar enchufados a la pared, ¿sí? A un enchufe, ahora se lo llevan en el bolsillo todos sus instrumentos porque usan la energía química de una pila para hacer andar todas sus invenciones. Miren la importancia que tiene la energía química y por supuesto, durante el desarrollo de la asignatura le vamos a dedicar un tiempito muy especial a la electroquímica, ¿sí? Para ingeniería civil, electrónica y electromecánica es muy importante porque habla de un tipo de reacciones químicas muy particulares que se llaman redox. Le interesan a las tres carreras por igual, en diferentes aspectos, pero son interesantes para las tres. Miren, no hay cosa que suceda en el universo que no tenga parte de la química en donde nosotros nos tengamos que meter a estudiar. La química está presente en todo lo que ven. ¿Y por qué? Porque estudia la materia.
Y todo está hecho de materia. Entonces, no puedo dejar de lado a la química cada vez que tengo algo material. Una consulta, ingeniero. Sí, Lo que se lleva, o sea, como ejemplo de cuando, por así decirlo, el agua sube para ganar potencia, ¿no? ¿Podría ser un ejemplo lo que pasa en el lago San Roque en Córdoba? Que sí, tienen sí. en algún lado como un embudo, por así decir, donde cae el agua. Sí. Pero ese embudo lo usan solamente para descarga por nivel. No está asociado a ninguna turbina. ¿Sí? Para que nosotros tengamos la utilización, tengo que tener asociada esa caída de agua a una turbina que va a transformar la energía cinética en energía eléctrica. Por ejemplo, en Río Tercero. ¿Sí? En Río Tercero tenemos dos tipos de producción de energía. La energía nuclear y la energía hidroeléctrica. ¿Sí? Tanto es que cuando hay exceso de energía generada por el reactor, a ese exceso de energía lo que se hace es subir agua de un lago a otro que está más arriba para luego transformar en energía eléctrica cuando se necesita superar un pico de necesidad. Ahí, los que hagan electromecánica, nosotros siempre tenemos pensados hacer esos viajes, a lo mejor puedan llegar al Río Tercero y conocer la central, porque es importantísimo ir ahí al Río Tercero, ir a los reyunos en Mendoza, en alguna oportunidad se ha ido a Yacyretá para ver las centrales hidroeléctricas más importantes del país y conocer lo que es el sistema integrado de energía que tenemos nosotros, energía eléctrica. Yo participo acá porque estoy escuchando la clase. Uno de los viajes, nosotros tenemos una materia electiva que es justamente en los reyunos, está muy cerca de San Rafael, en Mendoza, y allí tenemos una facultad regional, la de San Rafael. Entonces, todos los años, los alumnos más avanzados, obviamente este año no, porque es una cuestión particular, pero los alumnos de los cursos superiores hacen un viaje a los reyunos durante una semana para ver toda la parte de producción de energía hidroeléctrica. Los civiles van a ver la parte justamente civil, los electromecánicos de la producción y la de energía el control. y electrónicos del control. Son clases magistrales que les dan especialistas de esa facultad dedicados a la producción de energía. Viajan juntamente con otras facultades. Siempre estos viajes lo hace todo el país. Llevamos los alumnos, ustedes en general, nuestra facultad lo comparte con alumnos de Tucumán. Así que miren ustedes que todo esto que ahora lo estamos viendo desde el primer día de clase en el seminario, lo van a terminar viendo en los cursos superiores, pero ya sabiendo el por qué, el cómo se produce. Simplemente metí a la cultura. Bueno, entonces, ya tenemos una idea de la diferencia entre lo que es materia y lo que es energía y a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos el uso de estas palabras. Pero cuando hablamos de materia, también yo puedo separar una parte de materia y definir lo que es un cuerpo. Justamente, un cuerpo es una porción limitada de materia. Un cuerpo puede ser una mesa, pero en la mesa, una mesa cualquiera, yo tengo diferentes sustancias que componen ese cuerpo. ¿A qué me refiero cuando hablo de sustancias? Es la calidad de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, una mesa puede tener madera, puede tener plástico si tienen los regatones que asientan las patas en el piso para no rayarla, puede tener fórmica si está forrada arriba con un derivado del ácido fórmico, que ya lo vamos a ver cuando veamos orgánica. Puede tener metales si está atornillada, como está clavada, es decir, hay distintos tipos de materia. A cada tipo de materia le llamo sustancia. Y esa sustancia la representamos a través de una fórmula.
fórmula. Y ahí viene la primera palabrita que hace referencia a nuestro curso, porque nosotros lo que vamos a ver en este curso de ingreso es justamente fórmulas, ¿sí? Es decir, la representación escrita mediante símbolos que indican la presencia de determinados elementos que componen a una sustancia. Miren todas las palabras que estoy usando, a las cuales tenemos que definir para no perder el hilo de la conversación, para entender lo que estamos hablando, ¿sí? ¿A qué le llamo entonces sustancia? Sustancia es un tipo particular de materia. Está definida por propiedades. Por ejemplo, una sustancia es el agua. ¿Cuáles son las propiedades que definen al agua? Pues si nosotros tenemos una presión atmosférica de una atmósfera, tiene un punto de fusión, es decir, pasa del estado sólido al líquido a los 0 grados. Un punto de ebullición a los 100 grados. Tiene una densidad aproximadamente a 1 gramo por centímetro cuadrado cuando tiene 4 grados centígrados en la temperatura. El agua disuelve, se lo usa como un solvente muy poderoso para sustancias iónicas, ya vamos a ver todo esto. Definiciones estoy dando a lo largo del año, ¿cierto? Pero yo estoy definiendo con propiedades de esa sustancia a la sustancia que hago referencia. El agua puede disolver la sal, el azúcar, pero no disuelve la grasa, el aceite. ¿Sí? Y eso se debe a ¿qué? A la estructura que tiene, ya lo vamos a conocer, a qué se debe ese proceso de disolución. ¿Sí? Y a la sustancia agua la represento por una fórmula. ¿Qué es la fórmula del agua? Esta que escribimos siempre, H2O. Fórmula. ¿Qué es una fórmula entonces? Es la representación de la sustancia en un idioma particular, que es un idioma universal. Y no importa qué idioma hablo, porque la fórmula del agua es la misma en todo el mundo. Incluso adoptada por aquellos que no tienen los mismos signos de escrituras que nosotros. Si vemos un libro ruso, escrito en ruso, como tienen otras representaciones de las letras, el agua la van a escribir así. Los chinos así, los japoneses así, los turcos así, los árabes así. ¿Sí? Es decir, este idioma es universal, el de la química, el de las fórmulas. Por eso es tan importante conocer las fórmulas. Y no solamente escribirlas, sino que también escribir una fórmula que pueda ser leída por otro. Es decir, tiene una nomenclatura. ¿A qué se refiere nomenclatura? El nombre. Cuando yo veo esto, no lo leo H2O, lo leo agua. Ese es el nombre de la sustancia a la que representa esa fórmula. Si yo escribiera otra fórmula, por ejemplo, HNO y un 3, no digo HNO3, digo ácido nítrico, o nitrato 5 de hidrógeno, o dióxido nitrato de hidrógeno, y vamos a ver todas las formas de nombrarlas a las sustancias. Ahí está, la fórmula tiene un nombre. Si yo escribo, y no estoy retando o hablando mal de nadie, no digo feo, digo óxido ferroso. ¿Sí? Esto se lee como óxido ferroso, no lo leo feo. Así tenemos, pero muchísimos ejemplos. Lo que vamos a ir conociendo son justamente estas fórmulas. ¿Y qué tiene una fórmula en su constitución? Dos cosas tiene. Primero, un símbolo. Un símbolo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es una letra, o a lo sumo 2 letras, con la condición de que si es una letra, mayúscula. Si son 2 letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula.
¿sí? Y ya les voy a explicar por qué tengo que respetar eso. Así son los símbolos que representan a un elemento. ¿Y qué es un elemento? Miren, cuando uno dice la palabra elemento, lo primero que piensa, bueno, son dos cosas. Uno, en el vino, elementos, no tiene nada que ver. Para el que le gusta el vino, inmediatamente se va ahí, no sé por qué. La otra es a las definiciones que solía dar Aristóteles. Aristóteles decía, el universo está constituido por 4 elementos, agua, fuego, tierra. Esos eran los elementos para Aristóteles. La ciencia química ha cambiado absolutamente el concepto de lo que es elemento. Esos elementos eran de la filosofía griega, ya 2400 años han pasado de aquello, no me voy a quedar en esa estructura. Para mí, elemento va a ser el tipo de constituyente mínimo que tiene una sustancia. Si ustedes, a la próxima les pido que lo hagan, tuvieran en sus manos una tabla periódica, esa que salía en el campus, cada cuadradito de esa tabla periódica es el sitio en donde se ubica cada uno de los elementos que tenemos en la naturaleza. Un elemento es el oxígeno, un elemento es el hidrógeno. Pero tener oxígeno, hidrógeno, y juntarlos en un recipiente, el oxígeno es un gas, el hidrógeno es un gas a temperatura ambiente. Y si nosotros los juntamos en un recipiente a los dos, no tengo agua. Tengo una mezcla de oxígeno con hidrógeno. Para tener agua tengo que tener la íntima relación entre un oxígeno con 2 hidrógenos que se unen para formar una sola entidad. ¿Sí? Y fíjense, dije 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno forman una sola entidad que le llamamos molécula. Entonces, ¿qué es el átomo? ¿Qué es la molécula? El átomo es la menor porción de materia que puede existir en forma libre. Menos de eso, ya no tengo materia. Pero esos átomos se pueden combinar para formar otras sustancias que pueden tener el mismo tipo de átomos o átomos diferentes. Si presentan el mismo tipo de átomo, como por ejemplo el oxígeno o el hidrógeno, fíjense que estoy poniendo un 2 acá abajo, ¿sí? Este 2 es la cantidad de átomos que tiene la molécula. Entonces, acá estoy diciendo, esta molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. ¿Entiende la diferencia entre átomo y molécula? Átomo es lo individual. ¿Sí? El átomo es lo individual. En cambio, cuando hablo de molécula, ya estoy hablando de propiedades de una sustancia. A ver si me entienden. El oxígeno que aparece en la tabla periódica es un elemento cuyo representante mínimo es el átomo de oxígeno, uno solito. Ahora, si 2 átomos de oxígeno se unen, forman el oxígeno que nosotros respiramos, el que encontramos en la naturaleza, a la cual le llamamos sustancia. La sustancia oxígeno. Entonces quiere decir que el átomo representa a la materia, la mínima porción de materia. En cambio, la molécula representa a la sustancia.
aquella que ya tiene propiedades y que yo la puedo encontrar en la naturaleza en forma libre también. Porque si yo divido esa molécula de oxígeno en los dos átomos, ya no tengo las propiedades del oxígeno que uso para respirar. Ese oxígeno es terriblemente dañino para nosotros. Si estuviera separado, si fuese atómico. ¿Sí? Es dañino, a ver si ustedes me entienden, porque es capaz de oxidar. Y sí, la palabra oxidar viene de oxígeno. Entonces, el átomo aislado es terriblemente perjudicial, tiene sus propiedades. Ese es el atómico. Mientras que el molecular, los dos átomos juntos, si no tengo eso, no vivo. ¿Entiende la diferencia entre átomo y molécula? Pero debo entender también que molécula no necesariamente tiene que ser la suma de átomos. Porque si yo tengo, por ejemplo, cobre, ¿sí? Un átomo de cobre es una molécula de cobre, porque tiene las propiedades de la sustancia que yo llamo cobre. A esta molécula le llamo monoatómica. Al oxígeno lo llamo biatómico. El agua es triatómico. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Entiende la diferencia entonces entre átomo y molécula? Átomo es la menor porción de materia de cualquier elemento que nosotros saquemos de ahí de la tabla periódica. En cambio, molécula es la menor porción de sustancia. La identifico por las propiedades que tiene esa sustancia y por sus usos, obviamente. Bien. Como se nos ha acabado el tiempo, porque son las 10:01 y ya va a entrar el profe de física y me va a correr, ustedes van a bajar el archivo del campus, ¿sí? Sobre los términos de la química, y el próximo sábado, cuando nos volvamos a juntar ya seguramente a la siesta, vamos a seguir charlando sobre estos términos para que queden perfectamente definidos. Me interesa sobre todo las definiciones que hemos estado viendo, ¿sí? Materia, energía, cuerpo, sustancia, átomo, molécula. Después vamos a incorporar otros términos que nos van a servir para que podamos estudiar una ecuación química, una reacción química. ¿Sí? Chicos, un gusto de tenerlos en la universidad y que, bueno, no dejen de estudiar y de ponerle ganas para que en el día de mañana nos tratemos de colegas, ingenieros. Gracias. Gracias, profe. Muchas Bueno. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima entonces, chicos. Gracias, Cualquier profe. cosa, me pregunta por el campus, cualquier duda que tengan, ¿sí? Por el campus. Bueno, profe. Y ahí nos estamos viendo. Está bien, perfecto. Chao, nos estamos viendo. Nos vemos. Acá les manda saludos Marisa también. Chao, profe. Chicos, Que tengan esperen buenos el días. Chao, profe. Esperen el ingreso para física, aprovechen el recreíto, pero ingresan a física también. Chao chicos, bienvenidos. Nos vemos. Hasta luego.